Fui a Prisi 0N para defender a mi mejor amiga de su novio violento. Ella me dijo que no regresaría con él jamás, pero mientras yo estaba encerrado, ella volvió con él y hasta me hicieron una visita juntos. Las luces azules rebotaban en mi ventana como si el edificio mismo celebrara. Abajo, 2 patrullas separadas, 2 puertas que se abren y cierran con un golpe seco, y 2 caras que por fin entendían que las visitas y las risitas no eran un juego. Laura gritaba que era un malentendido, maquillada y temblando. Braulio forcejeaba borracho, furioso, mirando hacia arriba como si pudiera atravesar el vidrio con la mirada. Yo levanté mi copa, lento, sin prisa, y brindé conmigo mismo. Porque esa noche no gané por fuerza, gané por paciencia, y porque no sabían con quién se estaban metiendo. Laura era mi mejor amiga desde antes de que yo tuviera barba decente y de que ella aprendiera a fingir sonrisas que no le llegaban a los ojos. Éramos de esos amigos que se acompañan en todo, mudanzas, rupturas, cumpleaños tristes, trabajos malos y sueños grandes. Yo la defendía porque la quería como familia, y ella me decía que yo era su persona. Nunca imaginé que esa frase pudiera convertirse en un cuchillo, ni que ella lo afilaría con la mano de otro. Conoció a Braulio y al principio todo fue un show bonito, de esos que te confunden. Flores, promesas, mensajes largos, nadie te va a querer como yo. Yo lo vi una vez y me dio esa sensación rara de gente que mira demasiado fijo, como si te midiera el cuello. Laura estaba encantada, y yo, por respeto, guardé mis dudas. Uno aprende que meterse de frente en un enamoramiento ajeno es firmar tu propia sentencia de villano, incluso cuando tu instinto grita. Después empezaron los cambios pequeños, los que nadie quiere nombrar. Laura dejó de contestar a ciertas horas, canceló planes, cambió su ropa, bajó el volumen de su risa. Una noche me llamó llorando, con la voz apretada, diciendo que había discutido con Braulio. Cuando llegué, ella estaba en el baño, con la puerta cerrada, y él en la sala, tranquilo, como si yo hubiera ido a pedirle azúcar. Ahí entendí que lo que estaba pasando no era una discusión, era control. La primera vez que vi una marca en su brazo, me mintió con la rapidez de alguien que ya ensayó. Me golpeé con la puerta, dijo, y me lo dijo mirándome a la frente, no a los ojos. No la presioné, porque el miedo no se cura con interrogatorios, pero sí le dije algo que creí que bastaba: si algún día quieres salir, me llamas. No importa la hora. Yo voy. Laura asintió y me abrazó como si yo fuera un salvavidas. Ese algún día llegó más pronto de lo que esperaba. Era tarde, yo estaba por dormirme y el teléfono vibró con un mensaje corto: Damián, ven. No puso dirección, porque yo ya la sabía. Corrí hasta su edificio y escuché gritos desde el pasillo. Cuando toqué, la puerta se abrió de golpe y Braulio apareció con esa calma falsa que usan los que se creen dueños de la escena. Detrás, Laura estaba con el maquillaje corrido, intentando taparse la cara con el pelo. Yo no fui a pelear. Fui a sacar a mi amiga de ahí. Le dije que se viniera conmigo, que ya no era negociable, que yo me encargaba. Braulio se rió, como si yo estuviera contando chistes, y dijo algo sobre meterme donde no me llaman. Laura dio un paso hacia mí y él la jaló del brazo con una fuerza que no se disfraza. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, me puse entre ellos. Lo que pasó después fue rápido y torpe, como siempre pasa cuando el miedo y la rabia chocan. Él me empujó, yo intenté sostenerlo para que no volviera a tocarla, y terminamos cayendo contra una mesa. No voy a adornarlo, hubo golpes, hubo forcejeo, y hubo un vecino que llamó a la policía sin preguntar quién empezó. Cuando llegaron, Braulio estaba sangrando del labio y Laura, paralizada, no decía nada. Y cuando una víctima se queda muda, el que habla con seguridad gana la historia. Braulio la contó como si yo fuera un loco celoso, un amigo obsesionado que irrumpió en su casa. Y Laura, con los ojos hinchados, solo repetía: no sé, fue un caos, yo no vi, no la culpo por ese silencio, sé lo que es estar atrapada. Pero ese día, su silencio me costó caro. A mí me esposaron, a él le preguntaron si quería presentar cargos, y por primera vez vi en su cara el placer de quien encuentra una herramienta, yo. El sistema hizo lo suyo, que es moverse lento y sin cariño. Yo tenía antecedentes limpios, trabajo estable, amigos que podían declarar que yo era un tipo normal. Nada de eso compite con un relato consistente y una pareja que se presenta junta a dar su versión. Braulio y Laura llegaron a audiencias como un equipo, como si el amor fuera una coartada perfecta. Ella llevaba cuello alto, manga larga, y una sonrisa que parecía prestada. Cuando me dictaron la condena, fue como si el aire se volviera pesado. Yo escuché la palabra prisión y sentí un frío que no era del lugar, era interno. No fue una sentencia eterna, pero fue suficiente para romperme el calendario, para arrancarme meses de vida. Y lo peor no fue perder libertad, lo peor fue pensar que Laura, al menos, estaría a salvo. Ella me juró, llorando, que no volvería con él, que solo estaba juntando fuerzas para irse.
En prisión aprendí algo que nadie debería aprender: el tiempo no cura, solo desgasta. Te desgasta la rutina, el ruido, la mirada de gente que no te conoce pero te clasifica. Yo sobreviví pegándome a una idea, lo hice por ella. Esa frase era mi religión. Me levantaba, trabajaba, me portaba como el preso modelo, porque quería salir y encontrarla lejos de Braulio, agradecida, libre, viva. Entonces llegó la visita. Me avisaron como si fuera un premio, como si alguien hubiera venido a sostenerme el alma. Me senté del otro lado del vidrio y esperé ver a Laura sola, con esa culpa dulce de quien sabe que te debe la vida. Pero entraron dos sombras, y una de ellas era Braulio. Venían juntos. No abrazados, no cariñosos, peor, coordinados, cómodos, como si el lugar les perteneciera. Laura llevaba maquillaje impecable, demasiado impecable, y aún así se le notaba una marca amarillenta cerca de la sien, medio escondida bajo la base. Me miró como se mira a un perro que se quedó sin dueño. Braulio sonrió con esa misma calma de la noche en el departamento, y se inclinó hacia el vidrio como para asegurarse de que yo lo escuchara. Laura dijo: «Ya ves, Damián, exageraste. Todo está bien». Y esa frase, con ese tono, me terminó de partir. Ahí entendí la diferencia entre miedo y elección. Volver con él por dependencia, por terror, por confusión, eso lo podía comprender. Pero traerlo a verme, ponerlo como trofeo frente a mí, dejar que se burlara de mi encierro, usar mi sacrificio como un chiste, eso ya no era solo miedo. Eso era un bando. Y ella lo eligió. Me quedé callado, miré el moretón, miré su sonrisa falsa, y guardé la emoción como se guarda un documento importante, doblado, en el bolsillo interno. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por claridad. Yo había gastado mis manos, mi tiempo y mi libertad en rescatar a alguien que ahora me mostraba la jaula desde afuera. Y en ese silencio de celda, me prometí algo simple: nunca más iba a salvarla. No iba a tocar a Braulio, no iba a gritar, no iba a suplicar. Iba a hacer lo único que él no podía: pelear con los puños, el papel, la ley, los límites. Y si ellos querían jugar a provocarme, yo iba a dejar que se ahorcaran con su propia cuerda. Actualización 1. Cumplí mi condena en silencio, y ese silencio fue mi primera victoria. En un lugar donde la mayoría sobrevive haciendo ruido, yo sobreviví volviéndome invisible, impecable, intocable. Me hice recluso modelo no por arrepentimiento, sino por estrategia. Menos problemas significaba más acceso a biblioteca, a talleres, a tiempo útil. Mientras otros contaban días, yo contaba reglas. Me metí en la biblioteca como si fuera mi oficina. Pedí manuales, códigos, guías de procedimientos. No buscaba cómo vengarme, buscaba cómo no volver a caer en la trampa de Braulio. Aprendí palabras que antes me sonaban lejanas: reincidencia, medidas cautelares, distancia mínima, violación de orden. Comprendí que el sistema es lento, sí, pero cuando se activa correctamente, cae como una puerta de metal. También observé a la gente. Vi a hombres que entraban por una pelea y salían por otra, porque nunca aprendieron a controlar el primer impulso. Vi a quienes les encantaba poner en su lugar a otros y terminaban poniendo su vida en pausa por años. Yo no quería ser ese. Yo ya había pagado por un acto que nació de cuidar. No iba a pagar otra vez por un acto que naciera de orgullo. Cada tanto llegaban rumores de afuera, porque siempre llega algo. Alguien mencionó haber visto a Laura con Braulio en el supermercado, sonriente, como si nada. A mí no me dolía por ella, me dolía por mí, por lo fácil que había sido convertirme en el villano de su historia. Pero ese dolor dejó de ser llanto y se volvió combustible. Yo no lo desperdicié. Empecé a anotar escenarios en una libreta barata. No planes fantasiosos, no cosas de película. Escenarios reales: si se me acercan, ¿qué hago? Si me provocan, ¿qué no hago? ¿Cómo documento acoso sin ponerme en riesgo? Era como entrenar para una tormenta que ya conoces. Porque yo estaba seguro de algo: Braulio no iba a dejarme en paz. Para él, yo era una cicatriz que caminaba. Cuando faltaban pocas semanas para salir, cambié mi mentalidad final. No iba a buscar justicia como quien suplica. Iba a preparar el terreno como quien prepara una trampa de la que el otro no ve el borde. Laura y Braulio creían que yo iba a salir roto, con miedo, con ganas de revancha a golpes. Ese era su mapa. Y yo ya había dibujado otro. Salí con el rostro tranquilo, el cuerpo más flaco, y la cabeza más afilada. Me repetí una frase que me sostuvo como una columna: no necesito tocar a nadie para ganar. Y desde ese día, todo lo que hice fue para que ellos mismos pusieran la firma, el paso en falso, la palabra equivocada. La venganza no iba a ser un estallido, iba a ser un proceso. Actualización 2. El día de mi libertad amaneció frío y claro, como si el mundo no tuviera nada personal contra mí. Crucé la última puerta, respiré aire de calle y sentí esa mezcla rara de alivio y desconfianza. Había imaginado ese momento muchas veces, yo caminando solo, sin mirar atrás, empezando de nuevo.
No imaginé que ellos iban a estar ahí, esperándome como si fueran parte del espectáculo. Los vi antes de que se acercaran. Laura con un abrigo caro que no combinaba con su mirada cansada, y Braulio con las manos en los bolsillos, sonriendo como quien viene a cobrar una deuda. Era la misma sonrisa del departamento, la de yo gano porque me atrevo. Laura se pegó a él, no por amor, sino por reflejo, como quien se agarra de la pared que la asfixia. Y aún así, vino. Braulio habló primero, fuerte, para que otros escucharan. Dijo cosas sobre ya aprendiste y a ver si te vuelves a meter. Laura se rió bajito, un sonido triste, como si estuviera actuando un papel que ya no le queda. Yo no respondí. No los insulté. No apreté puños. Hice algo más útil, saqué mi teléfono, discretamente, y lo dejé grabando con el ángulo suficiente para captarlos a ambos. Se acercaron más. Braulio invadió mi espacio, como si pudiera marcar territorio con el aliento. Me soltó una frase humillante, de esas diseñadas para encenderte, y yo seguí igual, quieto, respirando, mirando por encima de su hombro. Eso le molestó más que cualquier respuesta. La gente como Braulio necesita reacción para sentirse poderosa. Mi calma le era insoportable. Entonces lo hizo. Me empujó, no demasiado fuerte, pero sí lo suficiente. Un empujón corto, con la intención de decir yo mando y ver si yo saltaba. Y ahí fue donde mi plan dejó de ser teoría. Yo me dejé caer, sin teatralidad exagerada, como alguien que pierde equilibrio. Caí de lado, sentí el golpe en el hombro y, antes de que él pudiera dar un paso atrás para fingir inocencia, marqué el número de emergencia. La policía llegó rápido porque el lugar estaba vigilado y porque mi voz sonó clara. No dije me quieren matar, no dije cosas infladas. Dije lo que era, salí de prisión hoy, me están acosando y me agredieron aquí mismo. Cuando los agentes separaron a Braulio, él cambió de máscara y empezó a actuar el papel de víctima. Laura intentó suavizarlo, diciendo que solo venían a saludar, pero su tono la traicionaba. Yo mostré el vídeo. No como quien se venga, sino como quien presenta evidencia. Un empujón grabado, una intimidación grabada, dos personas juntas demostrando que no era paranoia. No pedí que se lo llevaran por una eternidad, pedí que quedara constancia. Quería un registro, un punto de partida. Braulio se fue furioso, prometiendo cosas entre dientes. Laura se lo llevó del brazo, nerviosa, como si yo hubiera sido el culpable de su propia torpeza. Esa noche me dolía el hombro, sí, pero la satisfacción era más fuerte que el dolor. Porque por primera vez, después de meses encerrado, yo había controlado la escena sin levantar la mano. Ellos vinieron a intimidarme y me regalaron el primer ladrillo de su caída. Y yo, en silencio, lo guardé. Actualización 3. Al día siguiente hice lo que la mayoría no hace, no corría al cobrar con gritos, corría a construir. No presenté cargos por la agresión como una pelea de barrio, porque sabía cómo iba a jugar Braulio, negarlo, inventar, torcer, hacerme ver como el violento reincidente. Yo no le iba a dar ese escenario. Yo quería uno más frío, más limpio, más difícil de manipular. Presenté una solicitud de orden de restricción estricta contra ambos por acoso posterior a mi liberación. Usé el lenguaje correcto, el que había aprendido leyendo hasta que me ardían los ojos, patrón de intimidación, temor razonable, contacto no deseado, presencia coordinada. Incluí el vídeo, incluí el reporte policial, incluí mi historial de conducta en prisión. No estaba pidiendo compasión. Estaba presentando un caso. La audiencia fue corta, pero intensa. Braulio llegó con esa seguridad de quien cree que el juzgado es otro bar donde se impone con la mirada. Laura llegó a su lado, apretando la cartera como si fuera un escudo, y con maquillaje perfecto otra vez, intentando esconder lo que se intuía. Cuando el juez preguntó por qué estaban afuera esperándome, Laura balbuceó algo sobre cerrar ciclos. Braulio dijo que yo me lo busqué. Yo dejé que hablaran. Cuando me tocó, fui directo. Expliqué que mi liberación era un momento vulnerable, que su presencia no era casual, que su actitud no era una visita amistosa. Mostré el vídeo sin emoción, como si fuera un documento más. Y ahí pasó algo hermoso, el juez no necesitó odiarlos, solo necesitó verlos. La arrogancia de Braulio, la dependencia de Laura, la insistencia en aparecer juntos, todo formaba un retrato. El juez concedió la orden. Distancia mínima. Prohibición de contacto. Nada de llamadas, mensajes, visitas casuales, ni acercamiento a mi casa, trabajo o cualquier lugar donde yo estuviera legalmente establecido. Y lo más importante, la orden incluía a ambos. Laura abrió la boca como si fuera a protestar y luego la cerró. Braulio apretó la mandíbula. Yo no sonreí. No hacía falta. Salí de ahí con una hoja que valía más que mis puños. Porque esa hoja convertía a Braulio en un hombre que ya no podía jugar conmigo sin exponerse, y convertía a Laura en cómplice si decidía seguir su misma ruta. Era exactamente lo que yo quería, que su propia elección tuviera precio.
Ya no podían disfrazarse de visitantes inocentes, ahora eran potenciales infractores. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin esa sensación de que el mundo se me venía encima. No porque me sintiera protegido por magia, sino porque tenía un mecanismo. La venganza, para mí, no era un grito, era un candado. Y si ellos decidían romperlo, el ruido lo haría el sistema, no mis manos. Actualización 4. Con la orden en la mano, llegó la parte divertida, la parte donde yo no los perseguía, pero ellos sentían que no podían escapar de mí. Busqué un lugar para vivir, y lo encontré en una zona que les dolía sin que yo hiciera nada ilegal. Un apartamento pequeño, limpio, bien ubicado, justo al lado del bar favorito de Braulio, ese donde él se sentía rey cuando tomaba. No era una provocación oficial, era una mudanza. Yo tenía derecho a vivir donde quisiera. La primera semana fui invisible. No me quedé parado mirando, no hice teatro, no los busqué. Solo existía. Entraba y salía tranquilo, cargando bolsas del súper, saludando al portero, viviendo como si mi vida se hubiera acomodado sola. Eso desconcierta a gente como Braulio, porque su imaginación necesita que tú estés sufriendo para justificar su poder. Y yo no estaba sufriendo. Yo estaba empezando de nuevo, a propósito y con estilo. Conseguí un trabajo mejor que el que tenía antes, uno que me obligó a vestirme bien y a caminar con confianza real, no actuada. Empecé a salir con mujeres, no por exhibición barata, sino porque mi vida no se iba a detener por dos personas que intentaron usarme como escalón. Pero si fui inteligente, elegí lugares visibles, horarios donde el bar estuviera activo, y momentos donde Braulio pudiera verme sin que yo tuviera que mirarlo. Y él me vio. Una noche, al salir del edificio, lo noté en la esquina, como un perro con correa corta. Estaba con amigos, con una cerveza en la mano, y se quedó mirándome más tiempo del necesario. Yo pasé de largo, sonriendo hacia mi acompañante, hablando de cualquier tontería feliz. No necesitaba decir nada. La presencia de mi calma le escupía en la cara su fantasía de dominio. Laura también me vio, porque Braulio la llevaba ahí como quien arrastra una prueba de propiedad. Ella se quedó quieta, con esa mezcla de rabia y miedo, como si yo fuera un espejo que le recordaba lo que hizo. Quise que entendiera algo sin palabras. Yo seguía vivo, seguía entero, y no pensaba rescatarla de su jaula. Si ella quería salir, que aprendiera a abrirla. Yo ya había pagado mi parte. A partir de ahí, el patrón fue claro. Cada vez que yo aparecía feliz, Braulio se tensaba. Si yo reía, él fruncía el ceño. Si yo entraba al edificio con una mujer, él apretaba los puños. Y todo eso sin que yo lo mirara directamente, sin que yo dijera su nombre, sin que yo rompiera una sola línea de la orden. Era un castigo silencioso, verlo perder el control por algo que no podía golpear. Instalé cámaras en mi puerta, en mi pasillo y en mi sala, no porque temiera, sino porque sabía cómo terminaban estas historias. La orden de restricción era una cerca, sí, pero una cerca solo sirve si alguien intenta saltarla y tú lo demuestras. Yo no estaba armando una emboscada con sombras, estaba construyendo un registro limpio. Y mientras tanto, mi vida florecía frente a sus ojos como una planta que crece en un terreno que ellos creían quemado. Actualización 5. La noche del jaque mate olía a alcohol desde la calle. El bar estaba lleno, las voces subían y bajaban como olas, y yo ya sabía que Braulio estaba ahí sin siquiera asomarme. Cuando regresé a mi apartamento, me quité la chaqueta, dejé las llaves en su lugar, y revisé las cámaras como quien revisa el clima antes de salir, rutina, no ansiedad. Había aprendido a esperar sin desesperarme. A las 2 de la mañana, lo vi. Braulio salió tambaleándose, con esa valentía falsa que da el trago, y se quedó mirando mi edificio como si fuera un enemigo personal. Laura estaba en el coche, del lado del pasajero, con los brazos cruzados, la cara apretada, vigilando como quien acompaña un delito sin querer ensuciarse las manos. Yo no me moví. Dejé que el impulso de Braulio lo guiara, como siempre. Caminó directo a mi puerta. Se paró demasiado cerca, demasiado tiempo, y empezó a golpear. No un toque civilizado, sino golpes secos, cargados de rabia. Luego gritó mi nombre, insultos disfrazados, amenazas medias, frases de sal y da la cara. En una vida anterior, esa provocación me habría encendido. En esta, yo solo miré la pantalla, respiré hondo y sonreí por dentro, estaba firmando. No le abrí. No le respondí. Llamé a la policía con calma, con la misma voz que usé el día de mi liberación. Hay una violación de orden de restricción en curso. Está en mi puerta. Hay cámaras grabando. Eso fue todo. Nada de dramatismo, nada de peleas. Una frase correcta en el momento correcto vale más que 100 gritos. Cuando llegaron, Braulio intentó retroceder, pero ya era tarde. Los agentes vieron la distancia, vieron la ubicación, vieron su estado, vieron su actitud. Y yo tenía vídeo de todo, él acercándose, él golpeando, él gritando. La orden de restricción no era un consejo, era una condición.
Y él la acababa de romper en la forma más clara posible. Lo esposaron ahí mismo. Se resistió lo justo para empeorarse, como siempre. Laura salió del coche tratando de hablar, de explicar, de decir que ella solo estaba acompañándolo para que no hiciera una tontería, que ella no quería problemas. Pero estaba ahí, esperando, participando del plan de intimidación aunque se pintara de inocente. Los policías tomaron nota de su presencia, de su relación, de su rol en el acoso. La complicidad no siempre grita, a veces solo se sienta en un auto. El golpe final llegó cuando mencionaron antecedentes y reincidencia. Braulio pasó de furioso a pálido en segundos, porque por fin entendió que esta vez no era una pelea de barrio donde podía salirse con la suya. Esta vez era un incumplimiento claro, documentado, con reporte previo, con juez, con papel. Y el papel, para alguien como él, es una celda sin puertas que pueda romper. Yo los vi desde la ventana, con la copa que ya tenía servida. No fue una escena de película, fue mejor, porque fue real. Braulio en una patrulla, Laura en otra, separados, desconectados, sin poder abrazarse ni coordinar su versión. Levanté el vaso como saludo final, no para burlarme, sino para cerrar un ciclo que ellos empezaron cuando vinieron a visitarme juntos. No grité victoria, la viví. Y mientras las sirenas se alejaban, pensé lo único que merecía ser pensado: yo no destruí su vida, solo dejé que su propia crueldad, su propio cinismo y su propia falta de control activaran la trampa. Y esta vez, nadie me iba a culpar por salvar a nadie.